Muy buenos días, estimados amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, jueves 28 de abril del 2022. Se celebra el aniversario, pues se celebra, no, se conmemora, no se celebra, pues de la Revolución de Abril. Empezó el 24, el 28 es el día donde los dominicanos demostramos que somos un pueblo indomable y enfrentamos la potencia más poderosa desde ese entonces, y sigue siéndolo, ¿no? En la segunda invasión que se generó a raíz de la revolución, de la destitución del presidente Juan Bosch en el 63, vino ahí el triunvirato, vino para el restablecimiento de la Constitución. Y bueno, todo eso es historia. Lyndon B. Johnson, el presidente norteamericano, un gran presidente en términos de derechos civiles, aprobó todas esas leyes que propugnaba Martin Luther King, pero en términos geopolíticos siguió las mismas políticas del Departamento de Estado que venían derivadas de la Revolución Cubana y el foquismo y todo lo que es la Guerra Fría, y esa paranoia y un manejo inapropiado quizás paranoico. Ahí vemos la ciudad colonial, las tropas, cuando, eso dio oportunidad. Las crisis son las que generan esos liderazgos. Francisco Alberto Camaño no era realmente una persona ni progresista ni nada de eso, era un militar de línea dura. Su padre había sido un general de la época de Trujillo y él era una hechura, y todos los militares, Hernández Domínguez, Cecilio Capocci, un italiano que era de los famosos, se llamaban hombres rana, y todos esos militares de la época venían creados bajo la dictadura de Trujillo, y obviamente hijos de los militares de entonces, porque también era así la situación. Pero para que ustedes vean, y ahí se genera eso, y en esa guerra pues descolla Francisco Alberto Camaño de Ño, y bueno, y el resto es historia, ¿verdad? Se negoció, las tropas salieron, se celebraron esas elecciones en el 66, que las ganó el presidente Joaquín Balaguer, una época muy convulsa. Después de ahí, en la Guerra Fría, era una guerra realmente fría en las palabras, en los papeles, en los hechos no era nada fría, era caliente. Se perseguía a los jóvenes revolucionarios de la época, se les acribillaba, se les asesinaba. Fueron unos años muy difíciles, siempre se dan esas situaciones en la posguerra. Y bien, 28 de abril, que viva la República Dominicana, que vivan nuestros héroes, las personas que han luchado por los mejores intereses de este país y que lo han defendido a capa y espada. Hoy estamos siendo invadidos de manera silente, estamos perdiendo nuestra esencia, nuestra dominicanidad. Ya es otra situación, y hace falta que entonces renazca ese patriotismo, ese calor vital del pueblo dominicano para defender sus creencias, sus costumbres, su dominicanidad, su nacionalidad. Esa patria de Duarte, Sánchez y Mella, Luperón, de tanta sangre, de tantos hombres valiosos y mujeres que la han entregado porque nosotros seamos y sigamos llamándonos y seamos tan orgullosos, como decimos a boca llena, somos dominicanos. Como dijo ese pelotero la vez ayer en Nueva York, le preguntaron: ¿usted va a jugar de la selección dominicana? Pero usted nació en Nueva York. Y los dominicanos nacemos donde nos da la gana. Ahí está, los dominicanos nacemos donde nos da la gana. Así es, y así es. Dominicano es dominicano en Alaska, en Honolulu, en Timbuktu, allá en Mongolia, en Pekín, donde quiera. Y presentamos nuestras credenciales. Somos así y así somos, y orgullosos de serlo. Tenemos gente, obviamente, como otros también, que nos avergüenzan, pero siempre esos son los menos. Lo que pasa es que las carretas, mientras más vacías,
más escandalosas son. Igualito. Tenemos un Juan Luis Guerra, por cierto, tiene COVID, suspendió el concierto en Miami. El COVID no se ha pasado, señores. Ahora están en Beijing, en la capital, la que nos decíamos Pekín antes, de China, poniendo confinamientos y todo, aparte de Shanghái, que es el centro financiero y la ciudad más grande industrial. Bueno, tenemos un Juan Luis Guerra, tenemos un Michamel Camilo, hemos tenido un Oscar de la Renta, un Johnny Ventura, un Vladimir Guerrero, padre, Junior, un Pedro Martínez, unas reinas del Caribe. Nosotros tenemos de todo y cerquitica, y somos una cosita, nosotros somos una islita. Pero tenemos ese corazón tan grande del dominicano que nos creemos suizos, nos creemos más que cualquier cosa. Y es así, y eso es bueno, es bueno. Es bueno, siempre es bueno también tener los pies sobre la tierra para que sepamos con los que somos, pero eso, el dominicano es eso, esa es parte de nuestra esencia. Somos joviales, somos agradables, somos simpáticos, somos solidarios. Pero como dice una canción, y por allá por San Juan, pero no comemos pendeja. Olivorio no come pendeja. Una canción que la popularizó también el amigo Luis Díaz, para descanse. Bueno, que viva la República Dominicana y que vivan sus héroes. Y es bueno recordar la historia para tratar de no repetirla. Esa revolución de abril, en 1965, se produjo por la vulneración de la Constitución, por la violación de la Constitución, por la destitución de un gobierno civil derrocado, destituido de manera violenta por un grupo, ¿verdad? Un golpe de Estado, y para la restitución de ese gobierno. Y por eso sucedió. Por eso es bueno que sepamos que los países necesitan consenso, necesitan paz para su progreso, acuerdos, y no imponerse a la brava unos por encima de los otros. Lo quiso hacer Danilo Medina y este país se le paró en dos patas, nos militarizó el Congreso, algo nunca visto, ni en Latinoamérica, desde la época de los militares, de los gorilas, en los 80 por ahí, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Stroessner y toda esa gente. No habíamos visto semejante cosa que esa que hizo Danilo Medina. Recuérdense que militarizó el Congreso porque quería pasar la reelección comprando y sobornando legisladores. Y hubo que enfrentarlo. Y lo enfrentamos en las calles, lo enfrentamos todos los días. Íbamos y le hacíamos un alboroto ahí. Y para la culminación ya vino Luis Abinader, le hizo una marcha el miércoles. Y el viernes hizo Leonel Fernández otra que desplomó todo eso ahí en el Congreso, allá abajo. Y sabían, y ustedes quieren a la mala, pues nosotros también nos le vamos a parar en el medio, con todo y la militarización del Congreso. Y recuérdense, es bueno recordar la historia para que los pueblos que no conocen su historia están supuestos a repetirla. De eso del cuento aquel de tropezar con la misma piedra. Pero bien, hablamos un poquito de eso. Yo no soy muy dado a las historias y esas cosas, pero esas cosas hay que recordarlas. Son importantes. Bien, señores, y quizás soy el más apropiado ni conozco los mayores detalles, pero bueno, lo básico, ¿no? Lo básico. Bien, señores, el presidente Iván Duque de Colombia, habíamos anunciado que venía al país. Ya estuvo la Jodie Foster, Judith Foster, algo así, la encargada de la DEA, ubicada en Puerto Rico para la zona del Caribe. Estuvo reunida con las autoridades en el día de ayer y se habíamos dicho, se había anunciado, y también venía el presidente Duque a una visita oficial con el presidente Luis Abinader y hará una agenda que tiene, va a desarrollarse, algunos acuerdos se firmarán, y eso es importante porque la colaboración y la solidaridad entre pueblos, y además Colombia y nosotros somos así, somos pana, y eso es bueno, que se fortalezcan esos lazos. Y entonces ayer estaba el presidente Luis Abinader en una actividad, qué curioso, porque justamente ayer se aprobaron las 67
productos de la ley esa que ha generado tanta controversia sobre los productos alimenticios y los insumos agropecuarios, etcétera, para tratar de contener la inflación, según entiende el gobierno. Y estaba ayer el presidente entonces en una conferencia iberoamericana de ministras, estas boberías, ministras y ministros, una conferencia de ministros de Agricultura, la 11ª conferencia de ministras y ministros. ¿Por dónde llega la ridiculez? La conferencia iberoamericana de ministros, eso es genérico, de Agricultura, y el presidente tuvo una participación. Ahí está el ministro de acá, de Agricultura, el señor Cruz, y entonces el presidente da unas declaraciones y yo, para que digo, mira qué curioso, porque entonces esas declaraciones, en cierto modo, de alguna manera, me parece a mí que no van de la mano, no vibran en la misma longitud de onda que las acciones. ¿Cuál es la acción? La aprobación de las benditas 67 productos de la ley de exoneración por 6 meses para la importación con tasa cero de esos productos que ahí se queja el CONEP. Vamos a entrar en detalle, pero lo pongo de primero, de entrada, que una cosa es el discurso y otra son los hechos en la práctica. Como decía ayer el economista Suárez, que en la práctica no ha habido cambio en la composición y en la estructura del gasto, no como decía mi amigo Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que hablaba de que había que gastar más, que había que gastar mejor, pero dice, pero se está gastando igual, y lo mismo, y en las mismas condiciones, 13% de gasto de capital, nada. Entonces, ahí voy al tema en cuestión. Dice el presidente, y cito, de acuerdo a la crisis y todos los problemas que ha habido por los alimentos, ahí está el bello evento, dice justamente, eso es lo que estoy citando al presidente Luis Abinader, justamente eso es lo que estamos viviendo a escala global, una crisis de los sistemas alimentarios, producto de los altos costos de los insumos de producción agrícola, los insumos, ¿no?, como fertilizantes, energía y transporte, además de los precios de los granos básicos como la soya y el maíz, de los cuales depende la producción de proteína animal, cuya fuente principal son las carnes y la leche. Que estamos en una crisis, dice el presidente, alimentaria por los altos costos en la producción de proteína para que la gente se alimente. Sin embargo, entonces, propone un acuerdo para que se produzca asistencia técnica, para que haya un fondo para enfrentar lo que las alzas para el asunto de los fertilizantes. Sabes que Rusia es uno de los mayores productores de nitrógeno, potasio y ese tipo de cosas. Entonces, eso está todo muy bien. Pero entonces, esas expresiones no van de la mano, como vuelvo y digo, con la acción que ha tomado el gobierno. Es verdad que hay que buscarle un bajadero, tratar de aminorar el impacto de la inflación alimentaria en los más necesitados, en la población, pero entonces no haciendo esas decisiones que afectan al sector productivo. De entrada, el CONED ayer se pronunció y dijo que lo que se aprobó es distinto a lo que se sometió originalmente. ¿Usted ve? Se acordó que iba a haber cuotas, que iban a haber barreras fitosanitarias, que se iba a incluir la comisión, pero ya el CONED dice que una ley que fue aprobada, solo falta que el presidente, pero que lo que se aprobó es distinto a lo que originalmente se sometió al Congreso. Entonces, aunque tiene la Comisión de Importación Agropecuaria puede establecer los topes cuantitativos vía las cuotas, que no se puede exportar nada, dice los empresarios, el sector productivo, que lo que se quería era que hubiera un equilibrio entre el productor, para que no quiebren y no se genere desempleo, y el consumidor, que también es el objetivo fundamental, pero no por mucho madrugar amanece más temprano.
no es importando, pero por su parte, dice el Invercruz, el problema está que hay una mala interpretación de parte del gobierno. Dice, lo que está haciendo la República Dominicana es lo que están haciendo todos los países, protegiendo al consumidor y protegiendo al productor. No, en lo absoluto. Esas medidas no están, es que son contraproducentes. Protegiendo al productor, ¿en qué manera? Si usted trae pollo de Brasil, va a quebrar los polleros de aquí. Los productores no deben temer, ese es el discurso que lo había dicho mi amigo Fernando Durán, el del Banco Agrícola, pero por algo temen. Por algo temen. O vamos a ahora que tabla rasa, que ahora las cosas son diferentes que antes, es la historia. Los permisos de importación se le dan a un grupito, se le dan cuando no deben dársele. Los productores de cebolla andan tirando la cebolla en la calle. Hicimos aquí una opinión de los productores de cebolla que tenían una siembra y habían invertido 300 millones, lo de Asua, después salieron lo de Ocoa, que es no tasa cero siquiera, importación. Si le traen, ellos quiebran. Tienen 250,000 quintales. Lo conocimos en estos días. El propio ministro, porque eso que dice el presidente, que hay una crisis de producción, no la tenemos nosotros aquí. No. El mismo ministro dice, él que lo dijo yo lo comenté también, lo había dicho en Ecuador en una reunión de la FAO. Dice, el arroz tiene una sobreproducción de 1.4 millones de quintales. Nosotros aquí en el país, 1.4 millones de quintales de sobreproducción. Entonces no tenemos problema de ¿por qué vamos a importar arroz si tenemos sobreproducción? Tenemos 21 millones de huevos en el país de producción. Entonces vamos a quebrar a los polleros. Usted sabe lo difícil que es germinar un pollito, la delicadeza, el gasto, la inversión, el cuidado que hay que tener para eso. Esas gallinas ponedoras, esos pollitos que hay que dar 7 días en incubación, calentándolo, gastando GLP. Los que no gastan leña y carbón, que deforesta. Pero le pongo solamente un ejemplo que manejo ese tema porque tengo un proyecto en ese sentido. El GLP, el gas licuado de petróleo, que usan esos polleros para calentar sus producciones. Aquí se producen 18, 19 millones de unidades de pollo al mes. ¿Qué necesidad hay de permitir que vengan muslos, pechuga, deshuesado, de qué sé yo cuánto, de qué sé yo cuánto y de qué sé yo qué? Nada, ninguna necesidad. Vamos esas leyes, de esos productos, de esas partidas arancelarias, vamos a permitir que entren con 0 tasa el maíz, la soya, el sorgo, los insumos, los fertilizantes, pero no el bendito pollo que viene de Brasil, que puede venir de por allá, de Turquía, congelado ahí en un furgón, en un refrigerado, porque tienen son productos protegidos en otros países, subsidiados, favorecidos. Ese no es el costo real de producción de ellos allá. Vienen y nos lo traen aquí, nos quiebran la producción local y se va a la porra el arroz, que ahora para el DERECAFTA lo conocimos hace días. Son casi 300,000 personas entre empleos directos e indirectos que van a quebrar, 30,000 productores, 300 factorías. Entonces, no es lo que dice el ministro. Dice, si hay déficit vamos a traer exonerado. ¿Cuál déficit si tenemos 1.4 millones de quintales excedentarios? Es que no compagina el discurso con los hechos. El mismo ministro dice, si hay déficit, pero ¿cuál déficit si tenemos 1.4 millones de excedente de arroz, de quintales y 21 millones de huevos? ¿Para qué que tenemos que traer esas cosas? Entonces no coordina una cosa con la otra. Y la Asociación de Industria, la IRD, dice que esa medida lo que favorece es la importación y crea incertidumbre. Ustedes recuerdan que yo hice ese ejercicio y le hice un análisis de los temas y los criterios básicos que se utilizan cuando se va a tomar una decisión de inversión. Usé la palabra clave, incertidumbre. Es fundamental que yo sepa en el largo plazo que las reglas de juego, que las condiciones bajo las cuales yo hice mis cálculos, mis análisis, mi factibilidad, mis proyecciones,
no me la van a venir a cambiar porque a alguien le parece o porque llegó uno con unos cuartos sucios por ahí que no le importa el costo, ahí lo que quiere es lavar un dinero. Por si yo tengo una caleta por ahí con 700 millones de dólares y yo hago una industria de pollo y vendo el pollo, si está a la libra 80 y yo lo inyecto al mercado y la vendo a 60, quiebro a todos los otros y a mí no me importa que perder 20 o no ganar nada, porque ese dinero es lo que él necesita, es lavar un dinero, entrarlo en el torrente oficial para que aparente que está, que puede emitir cheque, andar con una tarjeta que gaste por su boca. Entonces, hay muchas cosas como esas. Y parecido a eso es el dumping que se hace en otros países con esos productos. Entonces, la Asociación de Industria lo dice. Entonces, el ministro puede decir, no tengan miedo, síganme lo bueno, no tengan miedo. Y la gente mira que allá lo que hay un abismo, un río encendido ahí, que síganme. ¿Cómo que síganme? Y porque usted lo diga, ministro. Usted hace 2 años no era ministro. Y usted ni siquiera posiblemente en su finca, usted decía, síganme y síganme. ¿Para dónde quedó ese hombre? No, es que no es por decir, no es el verbo. No es la palabra, es los hechos, son los hechos. Los hechos son obtusos. Hay una historia, hay una experiencia. Los productores agrícolas saben que cada vez que tienen una cosecha buena, aparece un turpén que cogió un permiso y viene a importar y a meter, no solamente cuando era Peralta, el jefe del ajo en el país, era que aquí se perseguía el ajo, tú sabes por qué, para no permitir, por buen negocio para ellos. Pero normalmente eso es lo que pasa, por eso tiene los sectores productivos en Moca, los productores de pollo, los productores de cerdo, así están, con el corazón en la boca. Y aquí el presidente dice una cosa, su intención es buena, pero señores, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Esa es una frase que quizás hasta manida ya suena. ¿Por qué? Porque usted va a tomar una decisión que ya se pasó en el Congreso de exonerar 67 productos, insumos y productos, que lo que se va a ahorrar, porque el año pasado, en el trabajo que habían hecho este economista, Andy Dawager, decía, se recaudaron por esos 67 productos, por esas 67 partidas arancelarias, el Estado recaudó 1.700 millones de pesos. Una chilata, 1.700 milloncitos de pesos. Si lleva 6.000 subsidiados ya con el combustible. Entonces, 1.700 millones de pesos, si tú lo transfieres al pollo, a la partida, tú lo divides entre todo y no te da nada. Y eso, por eso decía el análisis que eso lo que iba a impactar era en 0.45%, 0.45%, menos del 1%, la mitad del 1% en la inflación actual, que está en 9.85 por ahí, casi en 10, la de marzo. Ahora veremos cuando entremos en mayo cómo quedó abril. Que no te va a dar nada, absolutamente nada, nada. Y si tú desmontas de esos productos la parte que son insumos, que son los que decimos que debieron haberse exacto. El presidente habla, la proteína, leche, pero se metió la leche en polvo en la exoneración. En Nueva Zelanda, por allá en el Pacífico, por allá en el fin del mundo, y Australia, que es un continente, las fincas son como 27 República Dominicana. Entonces nosotros no podemos competir con esa situación. Entonces es evidente, es obvio. Pero al final del día, ¿qué es lo que te va a dar eso? Si lo que te vas a bajar la inflación es 0.45%, nada, no te va a dar nada. No te va a dar nada. Sin embargo, los productores no deben temer, dice Limber Cruz, el ministro de Agricultura, y por algo ellos temen, porque lo van a quebrar. No pueden competir con esas desventajas, esas prácticas comerciales desleales, como se llaman. Entonces, no hay coherencia entre lo que se busca, lo que se dice y lo que se hace.
Y lo peor de todo es que no hay una clara conciencia de que lo que se está haciendo no te va a dar absolutamente nada. Eso y un terreno en los Guaricas no es lo mismo. Usted no va a lograr nada, no tiene nada. Dicho y hecho, porque las cosas no son porque a uno le parezca. No le va a dar absolutamente nada. Y vamos a pasar 6 meses, los productores, que si va a hacer una inversión con esa incertidumbre, como dicen la Asociación de Industria, ¿quién se va a atrever? Pero ¿quién va a ponerle precio a un apartamento que está construyendo cuando la tasa de interés está subiendo en el banco? Y los productos están subiendo, los insumos de construcción, la madera 100%, la varilla 35%, los PVC qué sé yo cuánto, la qué sé yo cuánto, y ahora le subimos 24% a la mano de obra de los albañiles. Entonces, dice la asociación de Acoprovi, de construcción de viviendas, que ha subido más de un 30% y que ese 24% va a subir un 7%. Entonces, con una situación así, usted, le decía yo ayer era, no tiene que, no hay que ponerse histérico. Tome medidas, permita la importación de los insumos, de los fertilizantes, de los agroquímicos, para que aumente la competitividad, para que aumente la productividad, dé subsidio directo a los productores y saque esos 5, 10, 15 productos que son, por eso es que estamos haciendo el comentario, porque es incoherente. No se puede permitir la importación del maíz para engordar los pollos, los pollos son los que se comen el maíz. El maízito que yo le he dicho muchas veces, que se produce aquí en el país, ahí hay un acuerdo que un maíz que se produce por allá, por San Juan, pero es para vendérselo a la refinería, para la producción de cerveza. Pero básicamente es poquito. Cantidad grande que traen lo consumen la industria del pollo, que se producen 18 millones podemos producir 25 millones de unidades al mes. Estamos produciendo 18, 19. Son los pollos que se comen ese maíz para engordar. Y muy bien, pero si le vamos a permitir la importación con tasa cero del maíz, ¿para qué vamos a permitir que traigan de Brasil, de donde no tenemos ningún acuerdo comercial, pollo para que me quiebre al mismo productor que quiero ayudar? No concuerdan una cosa con la otra, no hace sentido. Y realmente me asombra, me aterra que todavía no se haya retirado eso, que al contrario se haya aprobado y que se estén matando por aprobarlo. La oposición se opuso, no por oponerse. Lo que a mí me asombra es que en realidad lo que tenemos en los congresos son sellos gomígrafos que porque los gobiernos pasan las leyes, las someten, no siquiera le ayudan a los gobiernos a entender que no están interpretando la realidad de manera adecuada. Por eso se supone que son poderes separados, se supone. Pero aquí lo que tenemos son sellos gomígrafos en los congresos. Entre salta para atrás, porque hay muchos salta para atrás. La mayoría, por supuesto. Entonces, obviamente. Pero la oposición se opuso en el Senado, donde están, se supone, son los más presumiblemente. Ahí lo aprobaron, 19 votos a favor. No, hombre, sin haber, y lo que aprobaron entonces no es lo que el CONE, la Junta Agroempresarial, la Asociación de Industria, llegaron a cierto acuerdo para, ¿verdad?, viabilizar la cosa. Ya usted sabe, ni siquiera eso se aprobó. Ni siquiera lo que habían acordado. Bueno, pero el que por su gusto muere, el cielo le sabe a gloria, he oído decir, un refrán. Si usted cree que eso le está haciendo un gran favor y un bien para bajar la inflación, para responder a las necesidades básicas de los dominicanos, si usted cree que eso es así y usted está convencido, posiblemente el que esté equivocado sea yo, la Asociación de Industria, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de productores del país, 300 y pico de asociaciones. Puede ser que nosotros estemos equivocados. Le decía Facundo Cabral, comen hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. Si nosotros estamos equivocados y ustedes tienen la razón, qué bien. Desafortunadamente, esto no es ni siquiera una clasecita de escuela que te van a poner nota. Las sociedades no son laboratorios de ensayos sociales. Con esos 6 meses de incertidumbre productiva, el sector agropecuario, con ese riesgo, no se van a hacer inversiones,
no se van, todo el mundo se va a Guachapá, a ver cómo se protege de esa danada que va a venir, de lo que se la van a buscar para traer esos pollos que van a afectar a los polleros nacionales. Y entonces, durante 6 meses, veremos cómo la producción se va a afectar. Y veremos cómo va a caer el producto, veremos cómo no se va a generar, la sociedad va creciendo, el crecimiento vegetativo de la población, 2, 3%. Población económicamente activa, jóvenes que salen a buscar trabajo, que hay que darles respuesta. Salen a buscar trabajo y lo que encuentran es dónde hay trabajo, si no hay trabajo. Para que haya trabajo tiene que haber producción, tiene que haber empresas que se creen, tiene que haber oportunidades de negocio para emprender. Chelito en la calle, cuarto para uno salir a buscarlo. Se está moviendo tal cosa, pero mira, yo puedo hacer un negocio allí. Las industrias producir, contratar más mano de obra, pero lo que se está haciendo es lo contrario. Entonces, si todos estamos equivocados, ¿qué sigue el entierro? Una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve.